Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. La intersección entre la educación y la tecnología es algo que encontré y que me motiva mucho a seguir todos los días aprendiendo, investigando, conociendo cosas nuevas. Creo que es la herramienta de cambio que tenemos más potente, o sea, en todo sentido, a nivel personal y social, como red de personas. En un mundo en el que los conocimientos avanzan a toda velocidad, el aprendizaje de habilidades tecnológicas se vuelve una pieza fundamental en el crecimiento académico y profesional. Y en eso trabaja todos los días Facundo del Pino. Él es uruguayo, un apasionado de la educación y la tecnología, emprendedor que fundó un proyecto, Senpai Academy, que brinda cursos de marketing digital y programación. ¿Cómo enseñar esas habilidades en los tiempos que corren? ¿Qué herramientas brinda la educación a las personas que buscan seguir creciendo? Los invitamos a escuchar esta gran charla. Bueno, mi nombre es Facundo del Pino, soy de Uruguay, tengo 34 años y bueno, hace ya 10 que emprendo en el nicho de la educación y la tecnología. Arranqué con 24 años un proyecto que se llama Senpai Academy, que es una academia aquí en Uruguay y que bueno, también tenemos presencia en otros países de la región. Siempre me interesó me apasionó bastante todo lo que es la tecnología en general y bueno, terminé en la industria educativa un poco de rebote. Ahora capaz que más adelante cuento cómo fue específicamente el inicio de Senpai. Y bueno, encontré también ahí otro nicho que me apasiona hoy y la intersección entre la educación y la tecnología es algo que encontré y que me motiva mucho a seguir todos los días aprendiendo, investigando, conociendo cosas nuevas. Y bueno, a nivel de intereses, aparte de todo esto que comentaba, me gusta mucho hacer deporte, particularmente hago surf bastante y ahora recientemente el tenis también lo descubrí, estoy practicando bastante ese deporte. Me gusta leer mucho, sobre todo libros de historia, libros de fantasía y bueno, y también me gusta cocino bastante, así que bueno, eso es un poquito sobre mí. Hola Facundo, bienvenido, gracias por este tiempo, por este rato. Si bien nos conocemos hace algún tiempo, acabo de descubrir algunas de tus pasiones que desconocía, así que el próximo encuentro deberá ser con algo de comida y algo de tenis como para compartir otros gustos y otras pasiones. Y me preguntaba, cuando vos te describías y vamos a ir hablando de distintos momentos de tu vida, si podés identificar dónde se despierta ese interés, esa curiosidad que se convierte después en pasión y en vocación por la tecnología. ¿Tenés un momento, tenés un hecho? ¿Dónde aparece en vos esto? O sea, yo lo recuerdo en mí, este gusto, este interés por la tecnología desde muy temprana edad, o sea, desde chico cuando apareció la primera computadora en casa y empecé a experimentar y a meter mano, como que fue algo que siempre me atrapó bastante, desde cosas más de videojuegos hasta empezar a meter mano en diferentes programas, a utilizarlos para, no sé, hacer edición de videos o de programas de diseño, etcétera. Como que siempre fue algo que me atrapó, a veces hasta demasiado, que mis padres me decían, che, deja un rato la compu y andá a hacer otras cosas. Pero creo que fue de ahí, fue como la incorporación capaz que de algún elemento tecnológico en mi casa, que fue lo que experimentarlo me llevó a tener ese contacto y empezar a tener esa fascinación y esa pasión por ese tipo de cosas. Y vos estás hablando de hoy de una fusión, de un encuentro entre tecnología y educación, que es lo que hoy define tu vida. En tu educación, en tu recorrido educativo, ¿tuvo presencia la tecnología? ¿Hubo lugar para esa tecnología? Porque estás hablando de una curiosidad, de un apasionado, casi de un obsesivo que te despegaban de la computadora. ¿Era algo tuyo o en la educación hubo lugar para esa tecnología? Bien, o sea, en ese sentido, lamentablemente fue mucho menos inducido desde el punto de vista de la educación formal en mí, o sea, siendo que hoy creo que estamos capaz que en otra etapa y a nivel más escolar y colegios, pero bueno, en su momento yo la verdad es que tuve muy poco contacto con tecnología en mi educación más de niño, adolescente, y creo que fue algo que también, siento que hoy capaz que con lo que estoy haciendo estoy buscando también de mi lado aportar un poquito a que esa realidad cambie, que creo que igualmente cambió bastante, pero todavía siento que falta.
y que a mí me hubiese encantado poder tener ese tipo de oportunidades que capaz que no las tuve. Pero nada, creo que fue mucho más experiencia personal que formal, digamos, ese acercamiento. Cuando uno ve las historias de emprendimientos y de los emprendedores, se da cuenta que a veces el impulso tiene que ver con las experiencias vividas, pero también muchas veces con la carencia, con no haber tenido algo y haber hoy buscado cambiar esa realidad que le tocó vivir. Vos hablabas que de alguna manera eso a vos hoy te impulsa a generar proyectos vinculados con la tecnología y la educación. ¿Nos contás qué es Senpai, cómo nace Senpai y a qué se dedica? Bueno, Senpai nace un poco de casualidad, vamos a llamarle, porque bueno, yo estaba trabajando en una agencia digital cuando tenía entre 19 y 23 años, donde fuimos un poco pioneros, vamos a llamarle, dentro de lo que fue Uruguay en la incorporación de todo lo que era redes sociales, etcétera, estrategias de marketing, de negocios, bueno, canales digitales en general. Y bueno, una vez que yo decidí irme de ese lugar porque como que necesitaba hacer un cambio, buscar otra cosa que me gustara un poco más. Algo que siempre vivíamos dentro de la agencia era la necesidad de gente capacitada en esos temas que eran muy emergentes y obviamente que no había. Y cuando empecé a buscar este nuevo camino de emprender algo, de hacer algo diferente, lo que hice como para subsistir en ese momento que no tenía trabajo fue empezar a hacer capacitaciones a empresas que necesitaban armar equipos de marketing digital principalmente. Y bueno, y ahí fue como que se fueron conectando un poco los puntos. Sabíamos que había una falta de gente capacitada, sabíamos que esto era una necesidad cada vez más creciente dentro de las empresas y fue como que se decantó bastante solo esto de, bueno, podemos nosotros capacitar gente porque tenemos bastante know-how generado, tenemos mucha gente que conocemos de la industria, referentes, etcétera, que conocimos a lo largo de todos esos años de trabajo. Y bueno, así fue que arrancó Senpai. Empezamos obviamente enfocados en lo que eran cursos de marketing digital, que era como mi background y mi expertise. Y bueno, pero siempre como con la idea clara de seguir sumando temáticas dentro del nicho tecnológico digital. Y así fue que se fue ampliando a otras áreas como programación, ciencia de datos, product management, análisis de datos, e-commerce, etcétera. La decisión de entrar en otras áreas y siempre vinculado con la tecnología, ¿qué lo impulsaba? ¿La demanda? ¿Un análisis de falta, de esto mismo que habían analizado ustedes, que faltaban herramientas? ¿Las personas que empezaban a conocer Senpai pedían otras propuestas? Y en base a eso, ¿cómo fue creciendo el equipo? O sea, ¿cómo te fuiste rodeando de personas para dar cuenta de todo esto que era necesario? Yo creo que al principio fue más por instinto y por visión de negocio, decir, bueno, mientras más áreas dentro de este nicho podamos sumar, obviamente más oportunidades vamos a tener. Hoy la respuesta que doy es que esa amplitud, digamos, se da más por propósito, o sea, por el propósito que tenemos nosotros como empresa, que es el de darle a las personas la capacidad de cambiar su realidad. Y ese propósito se personifica en estos cursos de incorporación de habilidades digitales de alta demanda, que de alguna forma dan a esas personas que las adquieren la capacidad de conseguir un nuevo trabajo, de trabajar remoto, de seguir trabajando donde estaba y acceder a un mejor puesto. Es como nuestro granito de arena que aportamos a esa capacidad de modificar la situación en la que te encontrás mediante este tipo de habilidades que puedes incorporar y que te pueden abrir nuevas oportunidades. Eso a mí me costó bastante entenderlo porque siento que antes pensaba mucho en qué es lo que hacemos y a veces cuando lo modificábamos como que me sentía un poco en contra de lo que estábamos haciendo y después cuando entendí que en realidad lo que de fondo en realidad era lo más importante, que era nuestro propósito y este por qué, entendí que después el cómo lo hacemos y el qué hacemos es una circunstancia temporal o una representación temporal de ese propósito y que perfectamente puede ir modificándose a lo largo del tiempo mientras siga fiel a lo que te mueve, que es ese propósito más de bajo nivel, digamos, de la empresa. Así que nada, hoy consideramos que el set o la propuesta de cursos que tenemos es lo que mejor nos acerca a lograr nuestro propósito, que quizás dentro de 5 años sea algo totalmente diferente. Capaz que no exista el marketing digital y la programación y sean otras cosas totalmente fuera del contexto actual, pero la idea es poder seguir trabajando para lograr este cambio o esta capacidad de que las personas tengan la posibilidad de cambiar su realidad. Si tuviéramos que hablar de una oferta académica hoy, Senpai, ¿cuál es el abanico que ofrece, que cubre
y hacia dónde se proyecta, ¿no? En cuanto a áreas, en cuanto a formatos, en estos modelos de flexibilidad que uno puede recorrer su propio itinerario. O sea, ahí en cuanto a lo que es nuestra modalidad, nosotros somos una academia ahora que está 100% online, o sea, trabajamos 100% remoto tanto los cursos como el equipo. O sea, somos un equipo que tuvo una transición, obviamente después del episodio de la pandemia, creo que varios tuvimos como esas iniciativas y bueno, nosotros lo terminamos de adoptar como una realidad a la cual queríamos ir y hoy tenemos un equipo que está distribuido por varios continentes incluso a la hora del equipo operativo y también docente. Y bueno, los alumnos también se van decantando para ese lado. Tenemos gente de acá de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Paraguay. Tenemos gente que está cursando desde España, de Nueva Zelanda. Esas posibilidades se van abriendo y nada, y creo que nosotros particularmente como empresa nos hemos terminado de sentir muy cómodos con esta modalidad que obviamente tiene y tuvo sus grandes desafíos para su implementación. Y después lo que es la oferta académica actual de Senpai son cursos relativamente cortos, en promedio entre unos 4 y 6 meses de duración. Nosotros vamos por la modalidad online en vivo, con cursos de poca gente, una atención que buscamos que sea lo más personalizada posible, y en nichos como los que te comentaba hoy, algunos cursos más de base y otros de especialización, pero dentro de los nichos de habilidades digitales que podemos calificar hoy como en mayor o en más alta demanda laboral, que siempre intentamos que tenga como esa conexión con el mundo laboral lo más cercana posible. Tengo una pregunta, Facundo. Pensemos por un rato que este podcast lo escuchan personas que no conocemos, de distintas edades, de distintos lugares, de distintos países, de distintas generaciones, con distintas profesiones u ocupaciones. Entonces, si tuviéramos que definir cuál es la comunidad Senpai, o sea, el perfil de estudiante, alumno, cursante, también como ustedes lo definen, ¿no? O sea, qué es y quiénes eligen formarse en Senpai hoy como datos generales. Me parece un tema como súper interesante acá para comentar, porque creo que es algo que también ha cambiado un montón, así como charlábamos de, bueno, cómo fue el acercamiento a la tecnología en tu educación más formal de niño. Creo que también ha cambiado mucho la educación en la adultez y nosotros estamos en la educación en la adultez. O sea, nuestros cursos son para gente que tiene más de 18 años, que ya está inserto o queriendo insertarse en el mercado laboral. Y creo que Senpai es una propuesta para gente que de alguna forma ya dio un pasito a entender de qué va un poco o qué es lo que importa hoy a nivel de educación y en los tiempos que vivimos. O sea, obviamente Senpai es una institución educativa mucho menos formal, por ejemplo, una universidad, que tiene un perfil bastante diferente, como un poco más cercano, un poco menos formal, que busca que el estudiante o el alumno tenga un nivel de protagonismo y conversación de igual a igual con los docentes, con el staff, mismo como nosotros nos paramos, es más de un punto desde somos seres humanos que estamos haciendo nuestro mejor trabajo y nos podemos equivocar, pero lo que más nos importa es, en caso de que nos equivoquemos, detectarlo lo antes posible y arreglarlo lo antes posible. Es un poco buscar la cercanía, pero también como la camaradería, vamos a llamarle, entre alumnos, entre docentes, entre staff, etcétera, que fue algo que creo que innovó bastante en su momento. Y también como nos alineamos más del paradigma que cambió también, de que creo que si podríamos llamarle que capaz que antes había una educación más de certificados y hay una educación más de habilidades. Como que a nivel laboral hoy capaz que está pesando más ya lo que vos realmente sabés hacer y cómo lo podés demostrar que el lugar donde estudiaste y el certificado que tenés y quién lo avala. Y eso creo que cada vez es más aceptado y más valorado por las personas, sobre todo porque creo que las empresas, y principalmente en las empresas en el nicho tecnológico, ya hace años que se está viendo de esa forma, con métodos procesos de selección que son mucho más prácticos que teóricos, etc. Y después en quién elige Senpai, o sea, a quién nos acercamos nosotros y les presentamos nuestra propuesta de valor. Yo creo que también esto cambió bastante, o sea, esto de nos estamos metiendo en temas bastante amplios, pero intentando resumir, o sea, con toda esta aceleración, digamos, de todo lo que es los cambios y la incertidumbre que hay en el mundo por la incorporación, obviamente, de tecnología, sobre todo, que ha dinamizado el ámbito laboral y, bueno, el resto de los ámbitos de nuestras vidas. Se hizo, obviamente, mucho más evidente todo el dinamismo que tenemos que tener nosotros como personas a la hora de poder
tener un mayor dinamismo a la hora de poder incorporar nuevas habilidades, de poder complementar nuestros perfiles o incluso reconvertirnos en caso de que sea necesario desde un punto de vista de habilidades laborales. Y eso también llevó a que, más adultos tengan que incorporarse al mercado educativo de nuevo, porque capaz que antes estaba más la creencia, yo estudio lo que estudié 4 o 5 años y ya está, y capaz que algún día me hago algún curso, y ahora es como diferente, si quiero pasarla bien voy a tener que estar en constante actualización y amigarme con ese concepto del lifelong learning y seguir aprendiendo y vivirlo como algo que me ayuda y no como algo que me da miedo o que me viene a complicar la vida. Y al incorporar tantas personas nuevas al sistema educativo de vuelta, que son los adultos principalmente, y también con la característica del adulto, que no es que vienen papá y mamá a obligarte a ir a la escuela y decirte tenés que ir y controlar de que vayas, y que nace de la motivación propia, también surgen un montón de nuevas propuestas y de variantes posibles de qué es lo que le sirve a cada uno y qué es lo que cada uno elige y con lo que se siente cómodo, porque la realidad es que hoy hay infinidad de formatos que puede tomar el aprendizaje y nosotros somos uno que creemos determinadas cosas, que consideramos que esas cosas para quien las encuentra y se siente identificado posiblemente sean las más adecuadas y por ende nos van a elegir a nosotros, pero no consideramos que sean la única forma ni la mejor, sino que con la que nosotros nos sentimos cómodos a la hora de hacer la actividad educativa y con la que creemos que cierta trayectoria nos avala. Hay gente que también se identifica y se siente cómoda y por eso nos elige. Pensaba mientras te escuchaba, cuando uno hoy en educación en todos los niveles pone el foco y centra los desarrollos de aprendizajes en la adquisición de habilidades, de competencias, hay como transversales que rompen la lógica de la edad, la antigüedad en la empresa, los años vividos, porque hay cuestiones transgeneracionales, donde un joven de 18 por ahí tiene muchísimas habilidades tecnológicas, mucho más que alguien que está cursando con él de 40 y tantos. El de 40 y tantos tiene mucha experiencia en el mercado en el que está, pero de ese diálogo se construyen nuevos aprendizajes que no son por ahí la finalidad misma del curso, pero el intercambio enriquece. Y pensaba que a veces todos los procesos de aprendizaje tecnológicos o en torno a la tecnología, debates que ya quedaron viejos y que sabemos que no es así, pero a veces queda esa sensación que deshumanizan. Y yo encuentro dos características que cuando los conocí, cuando vos me presentaste el proyecto en el 2021, me parecieron muy potentes y que hablan de el sentido trascendente y humano que tiene Senpai. Y uno es cómo mientras procesaban su salida a la virtualidad total, creaban foros de pertenencia. O sea, cómo la gente, la comunidad Senpai, debería sentirse parte de algo más que solamente asistente a un curso o estar formándose o estudiando. Eso me pareció muy potente. ¿Nos contás algo de esos foros, de esa pertenencia Senpai que ustedes buscan tener? Eso fue un desafío tremendo para nosotros porque, como adelantaste, nosotros inicialmente teníamos cursos presenciales hasta la pandemia, donde obviamente en parte por obligación tuvimos que hacer el cambio a la actividad virtual y por otro lado después en el trayecto fuimos encontrando comodidad en esa modalidad y fue la que terminamos por adoptar en el 100% de lo que es hoy en día Senpai. También en todo ese trayecto de aprendizaje y desafío fue que tuvimos como todo este trabajo introspectivo, digamos, de encontrar nuestro propósito y entender que la forma en la cual nosotros estábamos dictando los cursos era una circunstancia y no era realmente lo más importante para nosotros, y eso también me dio a mí principalmente mucha tranquilidad porque me pasaba de que decía, yo antes defendía la presencialidad a morir y después pasamos al online y decía, que estuve mintiéndole a la gente todo el tiempo. Y la realidad es que en su momento la presencialidad fue lo mejor para poder entregar nuestra experiencia y hoy el online era la mejor versión, y eso no cambia de que estábamos haciendo las cosas y por qué las estábamos haciendo. Y ahí en todo ese proceso que tuvimos fue también como un desafío importante de cómo llevar esos diferenciales o esa propuesta de valor que nosotros teníamos no solamente de lo que era la actividad de los cursos, sino también de darle a la gente sentido de pertenencia, de fomentar las comunidades locales, de que la experiencia no terminara solamente en el aula, sino que se derramara también a que vos pudieras tener un impacto en tus círculos, en la gente con la que conectás, etc. Y ahí fue que, entre otras cosas, tuvimos actividades que fuimos desarrollando más de generar
diferentes canales de comunicación, entre los cuales estuvo, por ejemplo, la implementación ya hace bastante, que hoy es un poco más normal, de canales de Discord, con comunidades, con sistemas de gamificación, con niveles y puntajes por participación, donde participaban alumnos, docentes, el staff también. Y después lo otro que también nos ayudó mucho y que desde ya antes de la pandemia en realidad estábamos poniendo mucho el foco y que siempre fue un caballito de batalla para nosotros, fue todo el tema de la recopilación de datos en tiempo real y utilizar esos datos para poder trabajar de la forma más proactiva o preventiva posible sobre el potencial de éxito de cada uno de los alumnos. Y obviamente con el pasaje al online, los inputs de datos que pudimos obtener crecieron exponencialmente por estar digitalizada el 100% de la experiencia educativa. Entonces, eso para nosotros fue un plus también de decir, bueno, no solamente estamos entregando la experiencia como la queremos entregar, sino también ahora tenemos la capacidad de poder estar mucho más conectados con esa experiencia a través del comportamiento de los alumnos en diferentes sistemas que están digitalizados y por ende hacen mucho más fácil la recolección de esos inputs, digamos, que genera el comportamiento de los alumnos. Qué interesante que propuestas como estas tengan un impacto en doble sentido, ¿no? A ustedes como entidad, como especialistas, como academy, les sirve entender las interacciones, los gustos, los intereses, los perfiles de consumidores, pero también al que está ahí le hace ver el costado desconocido de su compañero que además no tiene presencialidad, porque en esos grupos uno se puede reunir con quien tenga intereses comunes, desde grupos de anime, grupos de runners, grupos de estudiantes de ciencias esotéricas, y uno se encuentra con ese otro costado. Es decir, estamos todos estudiando quizás un área tecnológica, un desarrollo de marketing digital, programación, pero hay algo más que nos junta, ¿no? Así que eso me parece muy, muy potente, me atrae, me parece que completa una experiencia potente que tiene Senpai. Y en esa línea también me planteaba de conocerlos y de aprender sobre ustedes y lo que vos siempre me contás. Hoy Senpai puede ser elegido por un joven que está eligiendo su recorrido futuro, se está dotando de herramientas para su inserción laboral, puede ser elegido por un padre que le dice a su hijo, mientras no sabes qué estudiar, te acompaño y toma este estudio, este curso, esta especialización, por un adulto que se da cuenta que puede quedar fuera del mercado o que su empresa, muchas veces la empresa también contrata el servicio Senpai, pero hay un target, hay un nicho que a mí me parece fantástico y que también los define a ustedes, que son la posibilidad de acompañar alumnos que quizás o no conozcan Senpai o no podrían haber accedido por sí solos. ¿Qué es ese área de incorporar a Senpai a estudiantes que los podemos acompañar otras personas que hoy no estamos estudiando? Perfecto. Cuento un poquito sobre este programa que lanzamos también ya hace un par de años, que como para dar un poco de contexto, es para lograr o acercar a personas que capaz que por sus recursos o su situación económica actual no tienen la capacidad de poder acceder a una formación específica de incorporación de habilidades en tecnología, por ejemplo, como en programación, y mediante un programa que nosotros armamos, lo que hicimos fue conectar a personas que estén interesadas en no solamente hacer una inversión y buscar un retorno, sino también que estén interesados como en tener un impacto mayor o un impacto social, digamos, con esa actividad, y los conectamos mediante Senpai, donde básicamente tenemos la posibilidad de que personas inviertan en la educación de personas que hoy no tienen la posibilidad de poder pagar, y esas personas que van a estudiar luego se insertan laboralmente en un mercado específico, como por ejemplo la programación, y tienen la posibilidad de pagar esos cursos en condiciones muy beneficiosas y recién cuando logren ciertas condiciones, como por ejemplo tener un trabajo, ganar un sueldo más de determinada cantidad de dinero, etc. Y nada, la verdad que fue un modelo que por suerte también apareció mucha gente que acompañó desde el punto de vista más económico, y que los primeros resultados que tuvimos ya vimos que tuvo un impacto de amplificación de oportunidades muy importante, y que bueno, que también llenan desde otro lado, porque no solamente te dan la satisfacción de poder cumplir el trabajo, que también lo intentamos cumplir con todo el resto de los alumnos, de que bueno, tengan realmente una capacitación exitosa, que eso los ayude a cambiar su realidad. Acá es como mucho más marcado, mucho más notorio, y bueno, a través de esa conexión, digamos,
creo que se ve como bastante claro el poder de la educación. Así que nada, eso fue algo que se implementó y que la verdad que nos dejó muy contentos por el impacto que tuvo. Muy potente, y hablas de impacto social nuevamente, hablas de educación, hablas de tecnología. Me gustaría hacerte las últimas 2 preguntas, agradeciéndote nuevamente el tiempo y diciendo, si hoy vos tuvieses la posibilidad de hablarle a muchos jóvenes que están terminando el liceo o la escuela secundaria y que claramente tienen como vos una vocación, una pasión, mucho por decirles no hay, pero aquellos otros que sienten que están terminando y que están a veces al borde de un precipicio, ¿no? Sin vocación, que nada les gusta, que nada les llama la atención, un formato y una propuesta como la de Senpai, ¿qué te permite indagar, asomarte en cuanto a su formato corto, como para decir, bueno, ¿cómo me puedo autoconocer para decir qué me gusta y para qué soy bueno? ¿Es una posibilidad para el que está con la sensación de sentirse perdido? Sabés que justo hace poco estuve pensando bastante en esto, porque justo estamos ahora armando un proyecto que va a salir en los próximos meses junto a una institución de acá de Uruguay que se llama Quebracho. Gran proyecto. Sí, un gran proyecto. Y vamos a hacer con ellos una orientación vocacional práctica sobre tecnología para jóvenes del centro. Así que como que reviví bastante todo este tema, porque básicamente lo que intentamos armar fue, ¿qué me gustaría haber tenido a mí y a mi equipo en esa instancia de decisión, pre-bachillerato, etcétera, como para ver hacia dónde agarrar, digamos? Y el principal objetivo, digamos, de esto es, que lo explicamos claramente, no es la idea que vayas a estudiar programación. La idea es que decidas qué querés estudiar con fundamentos. Y si el día de mañana no querés estudiar programación, lo elijas y no sea que no lo hiciste porque o no tenías ni idea o no sabías que existía o porque te daba miedo porque nunca pudiste experimentarlo. Entonces va más por el lado de poder experimentar y poder tener como los fundamentos y las herramientas para poder elegir con la mayor información posible. Entonces, a mí personalmente, más allá de mi interés y mi acercamiento personal a la tecnología, nunca tuve igual claro. O sea, yo fui de los que no tenían ni idea para dónde arrancar y de los que terminan yendo a lo que más gente dice que va a ser, porque es lo que más o menos decís, si todos van para ahí, voy para ahí. Y justamente creo que el tema ahí era la falta de acercamiento y perderle el miedo a un montón de temáticas que andan por la vuelta. O sea, yo sí, si tuviera que decirle a alguien en esa edad de, entre los 13, 14, 17, 18 años, es que experimenten lo máximo posible. Es la edad para experimentar y para conocer cosas. Y después otra recomendación es que le den mucha bola y aprovechen y aprendan las ciencias más fundamentales. O sea que también es lo que nosotros capaz que más de jóvenes como que lo vemos tipo, ¿por qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas? ¿Por qué tengo que aprender física? ¿Por qué? ¿Cuándo lo voy a usar? Y es la base de todo. Después te das cuenta de que todo lo otro está basado en eso. Así que yo, si pudiera volver el tiempo atrás y con la mente que tengo ahora, creo que diría, pruebo de todo, pero aparte le meto a las áreas más fundamentales del aprendizaje para agarrar una base sólida, porque eso después te permite pivotear mucho más fácil para cualquier cosa. Creo que iría por ahí la recomendación. Está buenísimo que lo digas de tu experiencia, lo digas desde el mirar atrás, que le hables al Facundo de 15, 16, 17 años. No sabía lo de Quebracho y me encanta. No vamos a spoilear mucho sobre el proyecto porque Francisco en algún momento va a ser un invitado de este espacio, pero es un gran proyecto. Pero acá es donde otra vez, siendo una red educativa, el sentido de las redes tiene un sentido, ¿no? Que se pueda juntar Senpai con Quebracho, que pueda hablar de vocaciones, de gustos, que pueda hablar de tecnología y educación, de impacto social, porque ahí estás otra vez hablando de impacto social. Antes hablábamos de los préstamos de honor, del financiamiento educativo, pero esto también es impacto social. Nosotros desde la red tenemos un gran respeto y estamos aprendiendo con Senpai en este momento algo que en algún momento grabaremos que tiene que ver con la importancia de las bases de conocimiento. Estamos desarrollando un proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que creo que vamos a ser bastante innovadores en ese sentido, pero hasta aquí agradecerte, Facundo, y saber que nos unen muchos gustos, muchas pasiones, muchos proyectos y que siempre hay un espacio para aprender y generar redes más grandes. Pero no me quiero despedir, y después te vas a despedir vos, pero hacerte una pregunta recurrente que yo hago en este espacio. Lo fuiste diciendo de distintas maneras a lo largo de este encuentro. Lo fuiste sondeando y lo fuiste visitando una idea que es el valor trascendente de la educación.
hablaste de tu propia educación, de lo que buscas para otros, pero si tuvieses que resumir en un concepto, ¿cuál es ese valor trascendente que la educación le deja a una sociedad? Yo creo que es, y capaz que sale de esto que venimos hablando de propósito, creo que es la herramienta de cambio que tenemos más potente, o sea, en todo sentido, a nivel personal y social, como red de personas. Así que para mí va por ahí. O sea, yo siento que es lo más fuerte que podemos hacer para generar un cambio interno y hacia afuera. Está clarísimo, te agradezco mucho el tiempo, es un placer hablar con vos y dejo que te despidas de los oyentes que te conocen, los que te conocen a partir de hoy y de los que nos escuchen en algún momento, en algún lugar y de alguna manera en su lugar de interés. Te mando un abrazo y te dejo que vos te despidas. Bueno, nada, mandarle un saludo a toda la gente que está del otro lado, que están escuchando, agradecerles por el tiempo, por escuchar. Y bueno, gracias a vos, Darío, por tu tiempo también, por generar estos espacios siempre y por invitarme y sumarme a la conversación. Así que nada, de mi lado súper agradecido y a las órdenes para otra instancia futura en caso de que se requiera. De verdad, fue un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.